Imagina tener 13 años, vives en la Edad Media y te van a reclutar para una guerra en la que seguramente no vas a volver. Hoy vemos la guerra desde muchos sitios lejanos, por suerte, pero en la Edad Media era otra historia. Hoy os traigo dos guerras que marcaron el antes y el después de la historia. Espero que disfrutéis, gente. Dentro vídeo. La Guerra de los 100 años, el conflicto que cambió para siempre la Europa medieval. Cuando hablamos de la Guerra de los 100 años, no estamos hablando solo de batallas entre Inglaterra y Francia, estamos hablando de un conflicto que transformó la forma de gobernar, de luchar y hasta de entender qué significaba pertenecer a un país. Durante más de un siglo, generaciones enteras crecieron sin conocer la paz, reyes murieron sin ver el final de la guerra que habían iniciado, y soldados pelearon por causas que muchas veces ni comprendían del todo. Los orígenes de una guerra que empieza por una corona. Todo comienza en 1328, cuando muere el rey Carlos IV de Francia, sin un heredero varón directo. Ese detalle, que en apariencia podría resolverse con diplomacia, acabó provocando uno de los mayores conflictos de la Edad Media. El rey de Inglaterra, Eduardo III, reclamó el trono francés, basándose en su linaje. Su madre era hija de un rey francés, pero en Francia se apoyaron en la ley sálica, una norma que impedía heredar la corona a través de la línea femenina. Los nobles franceses eligieron como rey a Felipe VI, ignorando por completo la reclamación inglesa. Durante años, la tensión fue aumentando. A esto se sumaban intereses económicos, sobre todo el control de Flandes, una región clave para el comercio de la lana inglesa. Finalmente, en 1337, Eduardo III declaró la guerra. Así comenzaba oficialmente la Guerra de los 100 años. Primera gran fase, la Guerra Eduardiana, 1337 al 1360. En esta primera etapa, Inglaterra tomó la iniciativa. Eduardo III no solo reclamaba un título, quería demostrar que tenía la fuerza para sostenerlo. Los ejércitos ingleses eran más pequeños, pero mejor organizados. Su gran ventaja fue una arma que cambiaría la guerra medieval, el arco largo inglés, la batalla de Crécy, 1346. En Crécy, los franceses confiaron en su superioridad numérica y en la caballería pesada, el símbolo del poder feudal. Los ingleses, en cambio, se posicionaron en terreno elevado y protegieron a sus arqueros. El resultado fue devastador. Las cargas de caballería francesa fueron destrozadas antes siquiera de llegar al combate cuerpo a cuerpo. La lluvia de flechas atravesó armaduras, desorganizó filas y sembró el caos. Crécy no fue solo una victoria inglesa, fue una lesión histórica. La guerra medieval había cambiado. La batalla de Poitiers, 1356 años después. La historia se repitió. En Poitiers, los ingleses lograron algo impensable, capturar al rey de Francia, Juan II, en pleno campo de batalla. La captura del rey provocó una crisis enorme en Francia. Sin su monarca, el país quedó políticamente paralizado, con revueltas internas y una economía al borde del colapso. Consecuencias de esta fase, en 1360, Francia se vio obligada a firmar el Tratado de Brétigny, cediendo vastos territorios a Inglaterra. Parecía que los ingleses tenían la guerra prácticamente ganada, pero la historia estaba lejos de terminar. Segunda fase de la Guerra Carolina, 1369-1389. Tras la humillación sufrida, Francia cambió completamente su estrategia. El nuevo rey Carlos V entendió que enfrentarse directamente a los arqueros ingleses era un error. En lugar de grandes batallas, apostó por una guerra de desgaste. Los franceses evitaron combates abiertos, atacaron líneas de suministro y recuperaron territorios poco a poco. Una guerra diferente, esta fase fue menos espectacular, pero mucho más efectiva para Francia. Los ingleses, lejos de casa, empezaron a sufrir problemas logísticos, económicos y políticos. Mientras tanto, Francia comenzó a construir un ejército más profesional, menos dependiente de nobles feudales y más controlados por la corona. Resultado, sin grandes batallas decisivas, Francia logró recuperar casi todo lo perdido. Hacia finales del siglo XIX, Inglaterra había pasado de dominar el conflicto a estar a la defensiva. La guerra entró en una etapa de treguas y pausas, pero no estaba ni mucho menos resuelta. Tercera fase, la Guerra Lancaster, 1415-1429. A comienzos del siglo XX, Inglaterra volvió a la carga con un nuevo rey, Enrique V, carismático, ambicioso y militarmente capaz. Enrique V reactivó el conflicto con una ofensiva directa y agresiva, la batalla de Agincourt, 1415. Agincourt se convirtió en una de las batallas más famosas de la historia medieval. El ejército inglés estaba agotado, enfermo y en clara inferioridad numérica. Los franceses confiados volvieron a apostar por la caballería pesada, pero el terreno embarrado jugó en su contra. Las armaduras, pensadas para el combate noble, se convirtieron en trampas mortales.
Una vez más, los arqueros ingleses decidieron el resultado. Agincourt fue una catástrofe para la nobleza francesa, que perdió a gran parte de sus líderes en una sola jornada. El Tratado de Troyes, 1420. Tras sus victorias, Enrique V logró algo impensable, ser reconocido como heredero del trono francés. Enrique V murió prematuramente dejando un heredero niño. Cuarta parte, el resurgir francés y Juana de Arco, 1429 al 1453. En este punto, Francia estaba dividida, desmoralizada y al borde del colapso. Y es aquí donde aparece una de las figuras más sorprendentes de la historia medieval, Juana de Arco. Juana de Arco y el cambio psicológico. Juana no era noble ni militar, era una campesina que afirmaba recibir mensajes divinos, pero su impacto fue enorme. Su presencia devolvió la moral al ejército francés y al propio Delfín Carlos. En 1429 lideró la liberación de Orleans, una victoria clave que cambió el rumbo de la guerra. Por primera vez en décadas, Francia creyó realmente que podía ganar. Juana fue capturada por los borgoñones, aliados de Inglaterra. Fue juzgada por herejía y quemada viva en 1431. Lejos de destruir la causa francesa, su muerte la convirtió en símbolo. El final de la guerra en el 1453, en los últimos años en Francia, ya no era el país débil del inicio del conflicto. Había desarrollado artillería moderna, ejércitos permanentes y una estructura estatal más sólida. En 1453, la batalla de Castillon marcó el final definitivo. La artillería francesa destrozó a las fuerzas inglesas. Inglaterra perdió casi todos sus territorios en Francia. La guerra de los 100 años había terminado. Consecuencias históricas: el fin del modelo feudal clásico, aparición de los estados centralizados, nacimiento del sentimiento nacional, y fue la transformación total de la guerra medieval. Fue el final de una era y el comienzo de otra. Cuando hablamos del final de la guerra de los 100 años, no hablamos de una última batalla gloriosa, sino del agotamiento total de dos reinos que llevaban más de un siglo desangrándose. Tras la aparición de Juana de Arco, Francia no ganó la guerra de golpe, pero algo cambió para siempre. Por primera vez en décadas, el conflicto dejó de ser una simple lucha feudal y empezó a convertirse en una guerra nacional. El rey Carlos VII entendió que ya no bastaban los ejércitos improvisados de nobles. Francia creó uno de los primeros ejércitos permanentes de Europa. Soldados pagados, entrenados y organizados por el Estado. Esto fue una revolución. Al mismo tiempo, la guerra también estaba cambiando tecnológicamente. Las viejas cargas de caballería, símbolo de la Edad Media, dejaron de dominar el campo de batalla. Las armas de fuego y, sobre todo la artillería, comenzaron a decidir los asedios. Los ingleses, que durante décadas habían ganado gracias al arco largo, empezaron a quedarse atrás. Su ventaja táctica se diluyó frente a los cañones franceses, capaces de derribar murallas en días, no en meses. Uno a uno, los territorios ingleses en Francia fueron cayendo. Normandía fue reconquistada, París volvió definitivamente al control francés. Las fortalezas que parecían inexpugnables se rendían ante la artillería. La batalla de Castillon en 1453 fue el golpe final. Allí, la artillería francesa destrozó al ejército inglés. Fue una batalla breve, brutal y decisiva. Muchos historiadores la consideran el verdadero final militar de la Edad Media. Inglaterra perdió casi todas sus posesiones en Francia, conservando únicamente el puerto de Calais. Después de más de 100 años de guerra, el sueño inglés de gobernar Francia se había acabado, diluido. Pero las consecuencias fueron aún más profundas. Para Francia, la guerra significó el nacimiento de una identidad nacional. El rey dejó de ser solo un señor feudal y se convirtió en la cabeza de un estado centralizado. Los franceses empezaron a verse como un solo pueblo, no como regiones enfrentadas. Para Inglaterra, la derrota provocó una crisis interna enorme. La nobleza quedó arruinada, el país entró en una guerra civil conocida como la Guerra de las Dos Rosas, que fue una lucha sangrienta por el trono que duraría décadas. La Guerra de los 100 años también cambió la forma de hacer la guerra. Marcó el declive definitivo del caballero medieval. La guerra dejó de ser un asunto de honor y pasó a ser un asunto de organización, dinero y tecnología. Y sobre todo, dejó un rastro humano devastador, ciudades arrasadas, campos abandonados, generaciones enteras que solo conocieron la guerra, el hambre y la peste. Cuando el conflicto terminó, Europa ya no era la misma, la Edad Media tocaba su fin, el mundo moderno estaba empezando a nacer entre el humo de los cañones. Así terminó la Guerra de los 100 años, no como un traslado glorioso, sino con